En un impactante suceso ocurrido en Badiraguato, Sinaloa, el mundo del crimen organizado fue sacudido por un enfrentamiento que dejó una camioneta de lujo destrozada en medio de la carretera, como un mensaje claro de la violencia que se vive en la región. La camioneta, conocida por estar vinculada a miembros del cártel de Sinaloa, fue destrozada en lo que parece haber sido una operación de intimidación entre facciones rivales, reflejando una vez más la lucha por el control territorial en uno de los epicentros más importantes del narcotráfico mexicano. La camioneta, conocida por ser propiedad de un grupo cercano a Los Chapitos, fue abandonada en un área estratégica dentro de Badiraguato, cuna del cártel de Sinaloa. Este ataque no es aislado, forma parte de una serie de enfrentamientos que han escalado en la región durante los últimos meses. Los residentes de Badiraguato han sido testigos de cómo la violencia se ha intensificado, con bloqueos, tiroteos y confrontaciones entre diferentes facciones que buscan tomar el control de las rutas de tráfico de drogas que atraviesan la región. Este tipo de eventos no solo generan una gran tensión entre las facciones criminales, sino que también afectan gravemente a la población civil. El miedo se ha apoderado de los habitantes de Badiraguato, quienes se ven atrapados entre las fuerzas de los carteles y la insuficiencia de una respuesta firme por parte de las autoridades. Las fuerzas de seguridad, tanto locales como federales, se encuentran desbordadas por la magnitud de la violencia y las complicidades dentro de las propias instituciones, lo que ha permitido que el cártel de Sinaloa continúe operando con relativa impunidad. Lo que sorprendió a todos fue la rapidez con la que los sicarios dejaron la camioneta destrozada, acompañada de mensajes escritos en las paredes cercanas, un claro indicio de que los carteles rivalizan por el poder y la supremacía en la región. Este tipo de ataques no solo sirven para mostrar fuerza, sino también para enviar un mensaje claro. En Badiraguato, el control es fundamental, y aquellos que intenten desafiarlo lo pagarán con violencia. Los habitantes, ya acostumbrados a vivir bajo la sombra del crimen, sienten que la situación está fuera de su control, pero aún así algunos se han levantado para exigir que las autoridades tomen cartas en el asunto. Sin embargo, la desconexión entre las autoridades y la población, sumada a la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad, hace que el panorama se vea aún más sombrío. Las tensiones entre las diferentes facciones del cártel de Sinaloa y otros grupos criminales no parecen dar tregua, y la población local sigue siendo la principal víctima de esta guerra sin fin. A medida que la violencia sigue su curso, la pregunta que queda en el aire es si alguna vez las autoridades podrán recuperar el control de la región, o si el poder de los carteles se extenderá aún más, desbordando los límites de la justicia en Sinaloa. Badiraguato, en particular, parece ser uno de los puntos más difíciles de alcanzar, con una guerra silenciosa que se libra tanto en las sombras como en las calles, donde los intereses del crimen organizado siguen siendo los más fuertes. El impacto de los recientes enfrentamientos en Badiraguato va más allá de un simple ataque a un vehículo de lujo. La región ha estado inmersa en una guerra silenciosa por el control del territorio, en la que varios grupos criminales luchan por mantener sus rutas de tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Este ataque a la camioneta vinculada a Los Chapitos es solo una muestra de la intensidad del conflicto entre las facciones del cártel de Sinaloa. La guerra interna dentro del grupo está cada vez más desbordada, y lo que antes era una disputa oculta en las sombras, ahora se está trasladando a las calles de Badiraguato. Lo que comenzó como una lucha por el control de un mercado de drogas cada vez más saturado, se ha convertido en una batalla por el dominio total de una región clave en el mapa del narcotráfico mexicano. Badiraguato, siendo la cuna del cártel de Sinaloa, tiene un valor estratégico inigualable. Controlar esta zona significa tener acceso a rutas internacionales y a las conexiones necesarias para transportar drogas hacia los Estados Unidos y otros mercados internacionales. Este valor estratégico ha hecho que el cártel de Sinaloa no solo esté luchando contra otros carteles rivales, sino también enfrentándose a facciones internas que luchan por el control de los negocios ilícitos. Las autoridades locales, que deberían estar trabajando para garantizar la seguridad de los habitantes, se han visto superadas por la magnitud del problema. La presencia del crimen organizado es tan fuerte en la región que los esfuerzos por frenar la violencia no han dado resultados palpables. Mientras tanto, los ciudadanos viven en un constante estado de miedo, pues la violencia podría estallar en cualquier momento.
La inestabilidad que generan estos enfrentamientos afecta a las familias, a los comercios y a la vida diaria de la comunidad. A pesar de la violencia y el temor, la comunidad de Badiraguato ha mostrado una gran resistencia ante las constantes amenazas. Muchos de los habitantes de la región, que han vivido toda su vida bajo el yugo del crimen organizado, se han visto obligados a adaptarse a las nuevas circunstancias, pero también a organizarse de manera discreta para defenderse. La solidaridad entre los vecinos y el apoyo mutuo han permitido que algunos sectores de la comunidad logren sobrevivir, aunque no sin sacrificios. Grupos de ciudadanos se han comenzado a organizar para proteger sus hogares, a veces utilizando métodos informales, como barricadas o patrullajes nocturnos. Sin embargo, estos esfuerzos a menudo son insuficientes frente a la fuerza armada de los grupos criminales, que cuentan con armas de alto calibre y recursos que superan por mucho los medios de defensa de la población local. No obstante, la respuesta de la comunidad es un claro reflejo de que, aunque el miedo esté presente, el espíritu de lucha de los habitantes sigue siendo fuerte. A pesar de las amenazas constantes, algunos líderes locales y colectivos comunitarios han solicitado a las autoridades federales un mayor apoyo en la región. La falta de respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad ha alimentado la frustración de los ciudadanos, quienes sienten que el gobierno ha abandonado a Badiraguato a su suerte. La percepción de que las autoridades están desbordadas y que el crimen ha tomado el control absoluto de la región solo agrava la situación. El gobierno federal ha tomado algunas medidas para intentar controlar la violencia en Badiraguato, pero la situación sigue siendo alarmante. Aunque se han desplegado operativos de seguridad, la respuesta de las fuerzas federales ha sido insuficiente para frenar el avance del crimen organizado. La región ha sido testigo de múltiples intentos de desmantelar las facciones rivales del cártel de Sinaloa, pero estos esfuerzos han resultado en confrontaciones armadas que solo han intensificado la violencia. La falta de recursos, personal capacitado y estrategias claras para abordar el problema de manera efectiva han sido obstáculos significativos. La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la infiltración del crimen organizado en las instituciones locales y federales han hecho que el combate al narcotráfico sea aún más difícil. A pesar de la presencia de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad, los carteles continúan operando sin mayor problema, lo que refleja la profundidad de la infiltración del crimen en las instituciones del Estado. El gobierno de México enfrenta una situación compleja, donde el narcotráfico no solo está afectando a las comunidades locales, sino también a las fuerzas de seguridad encargadas de combatirlo. La falta de cohesión entre los diferentes niveles de gobierno y la incapacidad de las autoridades para garantizar el orden y la justicia en zonas de alta conflictividad como Badiraguato se ha convertido en un tema clave de debate público. La pregunta que persiste es cómo el Estado podrá recuperar el control de regiones tan fuertemente dominadas por el crimen organizado. El futuro de Badiraguato es incierto. Aunque la región ha sido históricamente el núcleo del cártel de Sinaloa, la creciente lucha interna por el control de la organización está llevando a una mayor fragmentación y violencia. A medida que las facciones rivales luchan por el liderazgo, la situación se vuelve cada vez más caótica, con enfrentamientos cada vez más violentos y una población civil atrapada en el fuego cruzado. Sin embargo, la resistencia local, aunque valiente, no será suficiente para detener la violencia sin el apoyo adecuado de las autoridades. Los expertos en seguridad sostienen que la única manera de restaurar el orden en Badiraguato y otras regiones controladas por el crimen organizado es a través de una estrategia integral que combine el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad con un enfoque social que aborde las causas subyacentes de la violencia. Esto incluiría una mayor inversión en programas sociales, la creación de empleo y la oferta de alternativas reales para aquellos que se ven atraídos por las ganancias rápidas del narcotráfico. En este sentido, el futuro de Badiraguato depende no solo de la capacidad del gobierno para enfrentar al cártel de Sinaloa, sino también de la voluntad de la sociedad civil para involucrarse en la solución del problema. Si las autoridades y los ciudadanos no trabajan juntos de manera efectiva, es probable que la violencia continúe escalando y que el control del crimen siga siendo una amenaza constante. Badiraguato no es ajeno a la violencia. Desde hace varias décadas, la región ha sido el corazón de la lucha entre carteles y grupos criminales, que disputan el control de las rutas de tráfico de drogas y los territorios estratégicos.
Sin embargo, la escalada de violencia que ha ocurrido en los últimos años ha sido más notoria, no solo por los enfrentamientos armados, sino también por la creciente descomposición social y política que estos han generado. Los enfrentamientos en Badiraguato son solo una pequeña parte de una historia más grande, que involucra el control territorial de los carteles y la conexión de estas organizaciones con instituciones locales, regionales y nacionales. Las autoridades han intentado varias veces restablecer el orden, pero la violencia es un monstruo que crece cada vez más cuando las fuerzas de seguridad no están preparadas o no tienen el respaldo suficiente para hacer frente a las estructuras criminales. Los carteles de Sinaloa, como muchas otras organizaciones, operan con una logística más compleja que la de simples grupos armados. Han logrado infiltrarse en las esferas políticas y económicas de las regiones que dominan. La lucha por el poder dentro del cártel de Sinaloa refleja la fractura interna de una organización que, durante años, fue unificada bajo la figura de Joaquín El Chapo Guzmán. Con la caída de su líder, la organización se ha fragmentado, lo que ha generado batallas internas entre facciones que antes trabajaban de forma conjunta. Esta descomposición ha dejado espacio para que otros grupos criminales aprovechen la oportunidad para disputar el control del territorio, lo que ha aumentado las confrontaciones violentas en ciudades como Badiraguato, donde el poder de la organización siempre ha sido indiscutible. En respuesta a la creciente violencia en Badiraguato y otras partes de Sinaloa, el gobierno federal ha incrementado la presencia de las fuerzas de seguridad, incluyendo la Guardia Nacional y el Ejército. Sin embargo, los esfuerzos han sido hasta cierto punto ineficaces, pues la violencia no solo está desbordada, sino que está profundamente enraizada en la cultura de la región. Los operativos de seguridad y las detenciones de altos mandos del cártel de Sinaloa han tenido un impacto limitado, pues la organización sigue operando desde las sombras, y sus recursos le permiten mantener una presencia activa en varias partes del país. Las fuerzas federales, aunque han recibido recursos adicionales y capacitación, se enfrentan a varios desafíos que dificultan la efectividad de sus acciones. El principal obstáculo sigue siendo la falta de cooperación de los ciudadanos, que en muchos casos se ven atrapados entre la amenaza del crimen organizado y la desconfianza en las autoridades. La corrupción interna en las fuerzas de seguridad también sigue siendo un problema importante, pues muchos agentes están comprometidos con los intereses de los carteles. A pesar de estos obstáculos, el gobierno mexicano sigue empeñado en frenar la violencia, aunque los resultados hasta ahora no han sido tan efectivos como se esperaría. La lucha contra el crimen organizado, especialmente en zonas como Badiraguato, requiere más que solo operativos militares y policiales. Es necesario un enfoque integral que incluya la participación activa de la comunidad, reformas en el sistema judicial y, lo más importante, políticas que aborden las causas sociales y económicas de la violencia. Sin estos componentes, cualquier intento de restaurar el orden en la región será solo temporal. Los verdaderos afectados por esta violencia no son solo los líderes de los carteles ni los miembros de las fuerzas de seguridad, sino los miles de ciudadanos que viven en las zonas de conflicto. En Badiraguato, como en muchas otras regiones controladas por el crimen organizado, la población civil se encuentra atrapada en un círculo de violencia y miedo. Los comerciantes, campesinos y trabajadores que dependen de su negocio diario para sobrevivir a menudo se ven obligados a pagar derecho de piso a los carteles para poder continuar con sus actividades sin ser atacados. La presencia de retenes ilegales, bloqueos en las calles y el constante riesgo de ser víctima de un levantón son solo algunas de las situaciones con las que las personas deben lidiar todos los días. A pesar de la brutalidad del conflicto, muchos ciudadanos se ven obligados a vivir en silencio, temerosos de hablar o denunciar por miedo a represalias. La justicia, cuando se busca, es lenta o inalcanzable, lo que crea un clima de desesperanza y desesperación en las comunidades más afectadas. Las autoridades, por su parte, intentan calmar la situación con promesas de seguridad, pero la ineficacia de los esfuerzos para garantizar la paz y el orden solo perpetúa el ciclo de violencia. La falta de programas sociales efectivos, las oportunidades limitadas para los jóvenes y la exclusión económica de amplias franjas de la población contribuyen a que muchas personas se vean tentadas a unirse a los carteles como una forma de obtener poder y recursos en un entorno donde las alternativas legítimas son escasas. Con la reciente fragmentación del cártel de Sinaloa, varios grupos han surgido para ocupar el espacio dejado por El Chapo y su estructura.
Estas facciones compiten ferozmente por el control de las rutas y territorios que antes estaban bajo el control absoluto de la organización. Las disputas internas han aumentado la violencia en Badiraguato, y otros grupos, como los de los Chapitos y El Mayo, buscan afianzar su poder, enfrentándose entre sí y con carteles rivales en la región. Esta reconfiguración ha llevado a una mayor militarización de la zona, con fuerzas federales en constante patrullaje y enfrentamientos a diario. No obstante, el control sigue siendo incierto, ya que las facciones del cártel de Sinaloa, pese a sus diferencias, aún operan como una red compleja que se adapta rápidamente a los cambios en el mapa del narcotráfico. Mientras tanto, la población continúa sufriendo las consecuencias de esta lucha interna, viendo cómo sus vidas y su seguridad quedan atrapadas en el fuego cruzado entre carteles. El futuro de Badiraguato sigue siendo incierto. Mientras el narcotráfico siga siendo el principal motor económico de la región, la violencia continuará y el control de la zona seguirá en manos de los carteles. Sin un enfoque integral que no solo ataque las operaciones de los grupos criminales, sino que también aborde los problemas sociales, económicos y políticos de fondo, será difícil ver una salida. La falta de un verdadero cambio en las instituciones y la continua corrupción que permite que el crimen siga prosperando dificultan cualquier intento de restaurar el orden. Sin embargo, la esperanza sigue viva en las comunidades que resisten, aunque sea en silencio. Es necesario un esfuerzo conjunto entre las autoridades, las organizaciones civiles y los ciudadanos para poder enfrentar y superar la violencia que azota Sinaloa. Solo con un compromiso real y duradero por parte de todos los sectores de la sociedad será posible lograr un cambio en la región, recuperar la paz y dar a las futuras generaciones una oportunidad para vivir en un ambiente libre de violencia. El narcotráfico no es solo un fenómeno del presente, sino también una marca indeleble en el futuro de Badiraguato y, en extensión, de Sinaloa. Las facciones en competencia dentro del cártel de Sinaloa y los carteles rivales no solo están luchando por controlar el territorio, sino por mantener una red de influencia que se extiende más allá de las fronteras del Estado. Con el reciente debilitamiento de algunos de los actores más poderosos, nuevos jugadores entran en el juego, y la lucha por la supremacía está lejos de llegar a su fin. La fragmentación del cártel de Sinaloa abre una ventana para que otros grupos criminales intenten ganar terreno en una región que, históricamente, ha sido suya. Las rutas de drogas que pasan por Badiraguato no solo son vitales para el narcotráfico en México, sino también para el suministro de estupefacientes hacia los Estados Unidos y otros mercados internacionales. Este comercio multimillonario sigue siendo una fuente de poder para los grupos criminales, y su control de estas rutas es lo que los mantiene tan fuertes, incluso a pesar de los golpes que reciben de las autoridades. El narcotráfico no solo afecta la seguridad de las personas, sino que genera una economía paralela, controlada por las organizaciones criminales, que influye en la vida diaria de los habitantes. Las familias que no se ven directamente involucradas en el crimen organizado, pero que dependen de las actividades ilícitas para sobrevivir, ven cómo sus vidas quedan atrapadas entre el poder del cartel y la falta de opciones legales para ganarse la vida. Este ciclo vicioso no solo perpetúa la violencia, sino que crea un entorno donde el crimen y la corrupción son la norma. Si bien las autoridades federales han incrementado su presencia en la región con la intención de frenar la violencia, muchos ciudadanos de Badiraguato sienten que la respuesta no es suficiente. La militarización de la zona, que incluye patrullajes diarios y operativos de seguridad, ha logrado algunos avances en la detención de miembros del crimen organizado, pero la violencia no ha disminuido de manera significativa. Los enfrentamientos armados siguen siendo frecuentes, y las autoridades locales parecen estar atrapadas entre las promesas del gobierno federal y la realidad en el terreno. La falta de coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales ha sido otro obstáculo. Aunque hay esfuerzos por parte del gobierno para contener la violencia, la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad ha hecho que las medidas sean menos efectivas. A nivel local, muchos oficiales de policía y funcionarios han sido acusados de colaborar con el crimen organizado, lo que ha generado una desconfianza generalizada hacia las autoridades. La corrupción dentro de las instituciones de seguridad pública y la falta de una estrategia clara para combatir el narcotráfico contribuyen a la falta de progreso real en la lucha contra el crimen.
El gobierno federal, a pesar de su aparente interés en resolver la crisis, no ha logrado implementar un enfoque cohesivo y efectivo que combata la raíz del problema. Sin un cambio en la estructura interna de las instituciones y sin una respuesta más contundente y coordinada, la violencia seguirá ganando terreno. La sensación de impotencia que sienten los habitantes de Badiraguato y de muchas otras regiones afectadas por el narcotráfico se debe a la falta de confianza en las autoridades, que parecen ser incapaces de brindar la protección necesaria. El futuro de Badiraguato y las regiones vecinas dependerá de la capacidad de las autoridades para enfrentar las redes de narcotráfico con una estrategia más efectiva y duradera. Las políticas de seguridad y combate al crimen deben ir más allá de los operativos de captura de líderes y deben abordar la raíz del problema, la corrupción dentro de las instituciones, la pobreza estructural y la falta de oportunidades legítimas para los ciudadanos.